In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado en la lección anterior hablando de estas operaciones del hombre que son necesarias para que lo que digamos sobre que el hombre es imagen de Dios, que tenga ese conocimiento y tenga esa voluntad, resulte algo coherente. Para eso ya vimos que hace falta hablar del conocimiento universal, pero un conocimiento universal que comienza siempre por los sentidos y de la voluntad, que trataremos después. Habíamos visto en la lección anterior un poco cosas sobre el conocimiento sensible y habíamos profundizado un poco, había hecho referencia a ese artículo de Basti que ya os envié y al libro que habíais estudiado de Filosofía del Hombre, cómo buscar un sustrato en las dinámicas cerebrales de este tipo de conocimiento sensible. Lo que pasa es que el conocimiento sensible no es simplemente algo que reciben los sentidos externos, que ya habíamos visto además que era un recibir también activo. Hay una inmutación exterior, una actuación de algo físico desde el exterior sobre el órgano de los sentidos, pero el sentido, entendiendo por sentido, su relación con el cerebro, todo esto, se reconfigura ante eso que viene de fuera. O sea que el sentido no es puramente pasivo, sino también tiene ese aspecto activo de asimilación. Lo que pasa es que junto con esos sentidos, por así decir, externos, Santo Tomás, ya esto venía de Aristóteles y lo desarrolla mucho la Edad Media, se habla de diversos sentidos internos, el sentido común, la fantasía, la memoria y el instinto, también llamada vis estimativa o cogitativa en el caso humano. La función de estos sentidos internos es unificar a diversos niveles las sensaciones. Acordaos que hemos visto que la sensación consistía fundamentalmente en esa información que se elaboraba en relación con lo que venía del exterior. Pues bien, tú esas informaciones las puedes unificar, las puedes relacionar unas con otras, las puedes almacenar de diversas maneras. En razón de esas informaciones y de otras cosas que constituyen, diríamos, la naturaleza del animal, tenemos la cuestión del instinto. O sea que es toda esta riqueza de los sentidos internos que es fundamental. Como os comento aquí, Aristóteles y Santo Tomás los vinculaban al cerebro y hoy correctamente se pueden entender como redes neurales más amplias que integran las aportaciones de los sentidos externos. Sí, obviamente, hace falta el cerebro porque ahí están las neuronas, pero ya os habréis dado cuenta que más allá del tema, diríamos, mecánico, por así decir, químico-eléctrico de las neuronas, está con qué tipo de dinámicas conecta unas y otras, porque según cómo funcione esa dinámica, esa va a ser la clave para toda la información que proviene de los sentidos. También, como digo aquí, es muy notable el papel de la vis estimativa o instinto, porque reconoce las sensaciones de los otros sentidos y según ellas actúa de una manera inmediata e instintiva. Diríamos que cada sentido está controlado gracias a un sentido superior y al final estos sentidos en el animal confluyen en el instinto, que el instinto ya no puede ser controlado. O sea, por eso los animales no tienen libertad, porque dependen del instinto. El mecanismo último de control no puede controlarse a sí mismo, es material. Acordaos ese ejemplo que siempre os pongo, que un martillo no puede martillarse a sí mismo. Como mucho un trozo del martillo tendrá que martillar a otro, pero no puede controlarse a sí mismo. Y por eso actúa de una manera automática. El ejemplo clásico de Santo Tomás, cuando el lobo ve la figura del cordero, diríamos primero el lobo recibe unas sensaciones en sus sentidos, pues del olor del lobo, de la figura, del movimiento que tenga. Esos, las coordina en una imagen mediante la fantasía. Se produce la comparación de esa imagen con cosas que tiene en la memoria de especie, por así decir, del cordero, e inmediatamente
la vis estimativa dicta que tiene que salir corriendo, porque si no, obviamente el lobo se lo va a comer, y el lobo piensa exactamente lo contrario. Es decir, en cuanto ve el cordero, se entiende si el lobo tiene hambre, claro, si el lobo no tiene hambre, el cordero le importa un comino, pero si tiene hambre, sí. Acordaos lo que vimos antes, el ejemplo en el artículo ese de Basti del tema del gato. Si al gato tú le presentas un pescado cuando tiene hambre, hay una determinada reacción que se puede medir en el cerebro, mientras que si no tiene hambre esa reacción no será. Digamos, esto hay que tenerlo presente a la hora de los instintos, o sea, porque son instintos que tienen ese carácter automático, pero se entiende dentro de este, o sea, no es un automatismo mecanicista, depende de cuál sea la situación interior, tanto del lobo como del cordero. Lo que sí puede suceder, y así se da en los animales sociales, es que el grupo o la manada puede modificar en el sentido de controlar hasta cierto punto algunos instintos. Fijaos que esto en la reproducción es muy claro. Dentro de de determinados grupos pues suele haber un macho dominante que es el que controla a las hembras. Los otros tienen que esperar o cuando se forme otra manada, en fin, aquí depende de multitud de cosas de cada animal, pero se ve cómo determinados instintos pueden ser controlados por el grupo social. Lo que sucede es que en nuestro caso, porque claro, aquí estamos haciendo antropología teológica, el caso de los lobos o de los corderos nos importa menos. En nuestro caso, la vis estimativa, digamos ese último nivel sensitivo, se denomina cogitativa. Ya tiene mucho más que ver con la vida afectiva del sujeto, pero en ella confluye tanto la sensibilidad como el nivel ya propiamente intelectivo, el nivel espiritual, el nivel que es capaz de controlarse a sí mismo porque tiene ese aspecto inmaterial. Acordaos que al ser algo completamente inmaterial, con el ejemplo ese que puse alguna vez, tomado de Basti, de el aspecto espiritual del hombre o el ángel como un agujero negro informacional, o sea, una información que se curva sobre sí misma, puede controlarse a sí misma, mientras que en el caso de una cosa que sea puramente material, no, ella no puede controlarse a sí misma, sino que es el instinto el que determina todo, o como mucho la manada, el grupo, el que controla ese instinto. En nuestro caso, la vis estimativa, ya digo, depende, o sea, es ulteriormente controlada por el nivel intelectivo y por eso se denomina también cogitativa. Viene el sentido como de coagitar, como de, digamos, comparar. Santo Tomás va a indicar que en la cogitativa, sobre todo, se comparan muchísimas valoraciones que vienen de los sentidos, se comparan con cuestiones instintivas, pero también ahí interviene el entendimiento, puede buscar una nueva comparación, de manera que, aunque tengamos una cosa, podemos buscar otra. Digamos, la cogitativa es algo en ese sentido bastante interesante. De nuevo, para el que quiera profundizar en esto, en el libro de los artículos que traduje de Basti, de la física de la información, hay todo un artículo dedicado a la cogitativa. Parte de una sindicación, un estudio de la cogitativa que hay en una obra de Cornelio Fabro, que a su vez estudia cosas del debate entre Cayetano y algunos escotistas del siglo XVI, pero enriquecido con todas estas cuestiones de la neurofisiología. O sea, el que quiera profundizar sobre el tema de la cogitativa, ahí tiene bastantes cosas en el mismo libro de la física de la información. Que nos quede claro este doble influjo de la cogitativa. Por una parte, prepara la abstracción mediante una contextualización afectiva y de la memoria. Acordaos que abstraemos siempre a partir de imágenes, pero esas imágenes tienen que ser preparadas. La imagen se forma gracias a que actúa el sentido común, a que actúa la fantasía, pero también hay que compararla con la memoria. Y una imagen no es simplemente una imagen fría, sino que tiene siempre en nosotros un contexto afectivo. Pensad que en nosotros todo el tema de la memoria está muy vinculado a los afectos. Por eso el recordar o no recordar cosas también depende de la respuesta afectiva, de la reacción afectiva que han producido en nosotros. Y por esto, digamos, interviene tanto el tema mismo de las pasiones y de las virtudes para un correcto conocimiento. Eso Santo Tomás lo insistía mucho. Claro, si las pasiones están completamente desbocadas, el entendimiento es el mismo en todos. O
sea, cada persona tiene su propia alma racional, pero acordaos que son todas de la misma especie. No hay más que, así como los ángeles, cada ángel agota su especie, las almas racionales no. Pero entonces, ¿por qué hay gente más lista que otra? O pues porque precisamente por todo este tema del nivel sensible. Todo el mundo puede abstraer, todo el mundo puede formular ese juicio universal, pero si la base, que son estas imágenes, no están adecuadamente preparadas, ahí empiezan los fallos. Puede haber gente que tiene una disposición mayor, pues para que esas imágenes puedan ser abstraídas, para desarrollar luego todo el tema del pensamiento abstracto, porque en cuanto a pensamiento, repito, es el mismo en todos, pero la base física para que se dé ese pensamiento depende mucho de unos y otros. Y por otra parte también ahí se puede, o sea, es mucho lo que se puede practicar o lo que se puede cultivar. Un ejemplo que entendemos todos. Una persona, por ejemplo, que esté borracha es incapaz de razonar con un mínimo de lógica. No porque haya perdido el alma racional, sino porque todo el nivel de las imágenes, a partir de o sea, que siempre tiene que tener presente en el razonamiento, no está funcionando. Y no está funcionando porque en el cerebro o en los órganos que corresponda, determinadas sustancias están interfiriendo y por tanto no puede realizar ese razonamiento y lo mismo no puede actuar conforme a una voluntad correcta, etcétera. O sea que, digamos, la cogitativa es importantísima porque ahí, digamos, confluye todo el nivel sensitivo y es donde va a actuar, digamos, el nivel propiamente intelectivo. Por eso, muy importante para la abstracción, pero también la cogitativa reorganiza el comportamiento gracias al juicio consciente. Es decir, una vez que hemos decidido ya, con un juicio consciente, hacer algo, ese comportamiento es reorganizado gracias a la cogitativa. Claro, pensad que al final todo nuestro comportamiento tiene que ver con unas cosas en las que interviene el nivel sensible. Interviene el cerebro, interviene a veces pues ya los miembros del cuerpo, los órganos, lo que sea. Cosas se pueden controlar. El último, digamos, nivel de control desde lo sensible es precisamente la cogitativa. Y por ahí tienen que pasar todas estas cosas. Bien, precisamente, como os digo aquí, la posibilidad de juicios conscientes, de superar los fines instintivos, se puede dar precisamente porque la mente supera la materialidad y puede controlar esa vis estimativa, que en nosotros es la cogitativa, mientras que eso no se da en los animales. O sea, en los animales el último centro de control, por así decir, sería la vis estimativa, mientras que nosotros tenemos el elemento intelectual que está por encima de esta, que ya hace que en lugar de ser estimativa sea cogitativa, o sea, ya está a un nivel superior, porque ya va a actuar para preparar la abstracción. Evidentemente en los animales no hay ninguna abstracción que preparar porque no pueden abstraer, pero en nosotros sí, con lo cual, digamos, esa estimativa que en nosotros es cogitativa es algo importantísimo para el conocimiento, para la voluntad, para la libertad. Le digo sobre esto, el artículo ese de Bastios puede ser especialmente útil. También escribió sobre el tema de los sentidos internos, que quiera profundizar. El padre Victorino Rodríguez escribió una serie de articulitos sobre cada uno de los sentidos internos, están francamente bien. En alguno de los seminarios que hice ya hace un par de años, creo recordar que tratamos el libro ese, porque eran 4 artículos que había publicado sueltos. Dedica uno a la memoria, al sentido común, a la cogitativa, a la fantasía. Es fundamentalmente al nivel de Santo Tomás, o sea, no entra en cosas de la neurofisiología contemporánea, pero sí ofrece toda una serie de textos de Santo Tomás que puede merecer la pena el que quiera verlo. Bien, y creo que de esto también en el libro de Fabro, el que tiene sobre el conocimiento, percepción y pensamiento, también tenéis bastantes cosas sobre la cogitativa. Él lo comparaba con algunos autores psicólogos de la época, con Piaget, con alguno de estos, sacando cosas también bastante interesantes. Y repito, todo este tema de la sensibilidad interna es fundamental, porque si no se tiene en cuenta todo este nivel, se acaba planteando el pensamiento humano, la voluntad humana, como si fuera la de un ángel, y eso no es así. Interviene todo el nivel sensible y es por la cogitativa, que luego también, por supuesto, está en relación con la memoria, la fantasía, todas estas cosas. Así se realizan todas las actividades humanas.
Bien, lo que pasa es que tenemos que llegar al punto que nos interesa, y es al nivel intelectivo para hablar de ese conocimiento universal. Porque, como os digo aquí, lo característico del conocimiento del hombre es que supera el nivel sensible. Y aquí la clave es la posibilidad que tiene cada persona de elaborar conceptos o símbolos lógicos en contacto con la realidad. Y esto es determinante para garantizar no solo la universalidad del conocimiento, sino también la libertad. Ya nos salió algo al hablar de Dios o al hablar de los ángeles y nos volverá a salir al tratar de la libertad, que por el hecho de que tenemos un conocimiento universal, tenemos una voluntad libre. Si no hay conocimiento universal, no hay voluntad libre. Ya digo, lo veremos con más detalle. Algo nos ha salido antes con lo de la cogitativa. ¿Por qué? Pensad que si no tuviéramos esta capacidad intelectiva, estaríamos presos de preconcepciones anteriores, transmitidas por la cultura, por el grupo humano de pertenencia, etc. O sea, cualquier conocimiento que nosotros pudiéramos alcanzar sería simplemente interpretar nuestra experiencia actual a la luz de la experiencia pasada, sea como individuos o sea como colectividad. Un poco lo que plantea la moderna teoría hermenéutica. A veces la hermenéutica, cuando todas estas cosas que se dicen, no es posible comprender tal cosa fuera de esta cultura, la persona que no es de esta cultura no puede aprender esto, o no se puede llevar a otros países esta nuestra cultura, porque eso es atacar su cultura, todo ese tipo de cosas, ya nos damos cuenta que la cosa es falsa, porque como decía Voltaire con bastante picardía, en cuestiones de dinero todos tenemos la misma religión. O sea, se habla, no hay que llevar el cristianismo a algunas culturas de África y Asia, pero las tarjetas de crédito sí. O sea, esas no han tenido ningún problema para aprender a manejarlas. Con lo cual, el principio este de lo de las culturas, la hermenéutica, que todo depende de la cultura y que fuera de esa cultura no se entienden las cosas, cuando entran cosas de dinero parece que ahí se entiende todo. Ahí como que desaparece el problema hermenéutico. Y por otra parte, pensad que en cualquier conocimiento que esté mínimamente formalizado, esa cuestión también desaparece. Un manual de física estándar, universitario, es más o menos igual, con los mismos temas, en Nueva York, en la República del Congo o en Singapur o en Japón. O sea, la cantidad de movimiento es la misma en todos los sitios. Con esto os digo, porque a veces estamos muy, por desgracia, y más esto en el ambiente eclesiástico, esto de las pastorales, que tienen que estar adaptadas a la cultura y todo ese tipo de cosas. Bueno, más bien es lo contrario, o sea, es la cultura la que tiene que adaptarse a la verdad. En este caso a la verdad de la fe, no la fe la que tiene que adaptarse a unos determinados conocimientos. Sí, evidentemente tú tendrás que explicar la fe en un lenguaje que te puedan entender, pero tú lo que no puedes es transformar la fe para un determinado contexto. Repito, no es que la cantidad de movimiento sea distinta en el Congo o en Japón, porque las culturas sean distintas. No, mire usted, la cantidad de movimiento, esto es una cosa que depende de una realidad física y es la misma para todos. Con la fe sucede lo mismo. O sea, Jesucristo, por ejemplo, verdadero Dios y verdadero hombre, no es que haya que expresarlo de una manera para esquimales y otra para japoneses. Evidentemente, cada uno tendrás que hablarle con un idioma que te puedas entender. Igual que el libro de física lo escribirás en un idioma o en otro, pero estás diciendo lo mismo. O sea, esto mucho ojo, porque todas estas cosas sobre el tema de las culturas, hay unos líos bastante monumentales. Algo de esto veremos en el curso que viene, si Dios quiere, en eclesiología, porque se trata el tema de iglesia y las culturas, pero el gran problema es este. O sea, si tú no planteas correctamente el tema de poder llegar a un conocimiento universal, el nivel ya propiamente espiritual del conocimiento, acabas cayendo en estas cosas de la hermenéutica y en el fondo ves al hombre como un animal social cuyo conocimiento depende del grupo humano al que pertenezca. Y evidentemente ese influjo está. O sea, por supuesto que la cultura influye en multitud de decisiones, en multitud de cosas que decimos, como planteamos muchas cosas, por supuesto, pero somos capaces de llegar a un conocimiento que supere esas precomprensiones. Como os digo aquí, para Santo Tomás, esta dependencia de las experiencias anteriores se da en la cogitativa, porque la cogitativa tiene presente los contextos anteriores, las implicaciones emotivas de las diferentes imágenes. O sea, en ese sentido, diríamos, somos también como una máquina emocional.
las emociones influyen enormemente en nuestras decisiones, eso es innegable, pero no lo puedes reducir meramente a eso. Esa es la clave. O sea, ese nivel, por supuesto, está y tú no puedes prescindir de ello. Y a veces ha habido, pues en espiritualidad, planteamientos de corte más platónico, de más estoico, que han querido prescindir de ello y es un desastre. No, tú no puedes prescindir de ello, pero tampoco puedes poner en el centro esas cuestiones. ¿Qué es lo propio del entendimiento? Pues precisamente poder abstraer la diferencia específica que caracteriza cada objeto, considerándola en sí misma y no respecto a conocimientos precedentes. Es un poco como el ejemplo que había puesto Bastial en el artículo que vimos, cuando decía que tú te adecuas a una realidad exterior, cada uno tiene un punto de partida. Por ejemplo, si tienes que llegar a un 7, el que tenga 9, la diferencia específica será menos 2. El que parta de un 4, la diferencia específica será más 3, pero todos acaban llegando al 7. Esto sería un poco lo que se llama la iluminación del entendimiento agente que supera el nivel sensible. Parte del nivel sensible, tú tienes el nivel sensible, partes de una serie de contenidos sensibles, la fantasía ha formado esa imagen, pero luego la puedes comprender separándola de todas las cosas de las que ha partido. Y a partir de ahí pues puedes formular significados nuevos, la puedes aplicar a una nueva situación. Por ejemplo, si adviertes que los anteriores significados no son, o sea, las anteriores relaciones que tenía esa imagen no son adecuados, puedes formular una nueva. Por aquí entraría la operación del entendimiento posible. Sí, porque se habla, esto nos salió también alguna vez, el entendimiento agente es el que te hace, digamos, el que espiritualiza, por así decir, el fantasma, o sea, corta el fantasma respecto a las imágenes concretas de las que viene, se queda con esa información, por así decir, aislándola, separándola de las otras cosas, y el entendimiento posible puede luego ponerla en relación con nuevos conocimientos o lo que sea. Por supuesto, como os digo aquí, el entendimiento siempre se vuelve hacia la sensibilidad. Eso es fantasmata, lo que ha elaborado la sensibilidad interna para aplicar a ese dato sensible el juicio que ha realizado el entendimiento. O sea, diríamos, el entendimiento primero agente ha sido capaz de separar ese fantasma de el contexto concreto, ya lo conoces de una manera universal, pero lo puedes relacionar con el punto de partida del que has venido. Eso es volver otra vez a los fantasmata. Bien, no podemos, la verdad es que sería para dedicar, lo pensé y probablemente en la siguiente edición del libro esto lo tenga que tratar con más detalle, aunque no se pueda ver siempre durante el curso, pero es que esto es propio tanto de teoría del conocimiento como de antropología filosófica. O sea, aquí se podría tratar todo lo referente a la teoría del conocimiento, mejor a la psicología del conocimiento, tal como la plantea Santo Tomás, pero por desgracia ahora no tenemos tiempo. Simplemente que os quede claro cómo en el planteamiento de Santo Tomás hay que integrar tanto ese nivel intelectual, que ya digo, ha procedido de que el aspecto agente, por así decir, del entendimiento separa el fantasma. Pensad que el fantasma no es una imagen como nosotros nos lo estamos pensando, una imagen como así con dibujitos. O sea, el fantasma no es un dibujito, es una información. Es decir, es una medida de ordenación, es algo que tiene que ver con la ordenación de unas cosas y de otras. Por eso, al ser un elemento formal, puede ser ulteriormente separado de aquello de donde viene, por parte del entendimiento agente. Eso querría decir el abstraer, el universalizar. Vamos a ver, y luego, claro, digamos, a partir o sea, como el entendimiento luego se puede volver a esos fantasmas de los que ha partido, se puede llegar a digamos, el entendimiento puede conocer, por así decir, de esa manera indirecta, como por un cierto tipo de reflexión, el singular del que ha partido. El entendimiento no conoce los singulares de una manera inmediata porque por definición el fantasma, o sea, el entendimiento agente abstrae el fantasma de ese contexto singular, pero cuando se vuelve luego a esas imágenes, de ese modo sí que conoce en el singular
esa esencia universal. Vamos a leer el texto de Santo Tomás del De Anima porque resume esto bastante bien. Como ya hemos dicho más arriba, no podemos sentir la diferencia entre lo blanco y lo dulce si no hubiera una potencia sensitiva común que conociera a ambos, y así tampoco podríamos conocer la diferencia entre lo universal y lo singular si no hubiera una facultad que conociera a ambos. El entendimiento, por tanto, conoce ambos, aunque de manera diversa. En efecto, conoce la naturaleza de la especie o el aquello que es, quod est, volviéndose directamente hacia ella, pero el singular lo conoce mediante una especie de reflexión, en cuanto se vuelve sobre las imágenes, fantasmata, de las cuales han sido extraídas las especies inteligibles. Bien, y como veis aquí Santo Tomás presenta brevísimamente un poco lo que sería un poco la psicología del conocimiento, lo desarrolla más en otros lugares, pero con esto nos da una idea que creo que es bastante interesante. Bien, aquí vuelvo a insistir que Santo Tomás afirma que el hombre conoce abstrayendo la idea a partir del dato sensible con la luz del entendimiento agente y no interpretándolo a la luz de las experiencias pasadas. Eso sería un poco lo de la hermenéutica, lo de las culturas que he dicho antes. Esto quiere decir que el hombre concreto, a pesar de sus condicionamientos biológicos, históricos y culturales, es capaz de conocimiento universal, gracias a la capacidad que tiene de definir y de redefinir el ente lógico o concepto que produce basado en el ente físico que existe fuera de la mente. O sea, tú tienes el ente físico fuera de la mente, eso actúa sobre tu exterior, los sentidos van formando esas imágenes, los fantasmata, y sobre eso actúa el entendimiento para formar un ente lógico. Aquí he dicho ente lógico o concepto, bueno, el ente lógico más bien sería la proposición, pero no entramos ahora porque esto nos tendríamos que explicar todo lo referente al tema de la teoría del conocimiento, que nos llevaría muy lejos. Lo que sí os tiene que quedar muy claro es que universal no quiere decir un concepto que contenga misteriosamente todos los individuos a los que se les puede aplicar, que captáramos así como por una cosa mágica, sino una predicación que podemos aplicar de manera indefinida a los diferentes individuos que se presenten. Es decir, cuando tú conoces un gato, para ti el universal gato al principio depende solo de un gato, porque has visto solo un gato. Y para ti es lo mismo gato, animal, que ser vivo. Un niño ve un gato que se está moviendo ahí, pues perfecto. Pero luego resulta que ve un gato y un perro. Y se da cuenta de que entre animales de cuatro patas que andan y respiran, uno maulla y otro ladra. Con lo cual, de lo que antes era un único, una única especie, gato, tenía solo un individuo, ahora resulta que hay que hacer dos especies, gatos y perros. De momento solo hay uno en cada, ha formado ese concepto a partir de un único ejemplar de cada especie. Si luego ve otro gato, se da cuenta de que lo que sabe del primer gato lo puede aplicar al segundo gato. Con lo cual ya, se empieza a ver más lo que sirve el universal. Lo aplicas no solo a uno, sino lo aplicas a dos. Y así, indefinidamente, podemos ir conociendo. Y no es que vaya a decir que el gato es un perro que maulla, no. Una cosa es el gato y otra cosa es el perro. O sea, tenemos esa capacidad de, simplemente a partir de uno, por eso en algún libro de Basti veréis a veces que habla de universal uno de uno. O sea, en el sentido de que al principio partimos de un único objeto, que luego lo podemos ir aplicando de una manera indefinida. O sea, por eso no es que tú captes no sé qué gato ideal que contenga todos los gatos posibles, no. Tú comienzas conociendo un gato, lo aplicas a otro, a otro, a otro, a otro. Si hay otra diferencia, de donde había un gato, una única especie, ahora estableces otra, y así, vamos conociendo cada vez con mayor precisión. Como os digo aquí, en el caso de que aparezcan nuevos individuos que no entren en el concepto del que partimos, habíamos partido de un gato y nos encontramos un perro, mediante una diferencia establecemos un nuevo concepto. O sea, al principio teníamos el gato y ahora resulta que vemos un perro, con lo cual tenemos que establecer el género animal, y dentro del género animal uno es gato y otro es perro, uno maulla y otro ladra, por poner así un ejemplo muy, muy básico. Pero, como os digo aquí, el punto de partida de cada concepto siempre es un individuo concreto. Y, por eso nosotros nos vamos adecuando a ese individuo concreto, primero desde un nivel sensible, y luego lo podemos plantear
de una manera universal. Por eso vais a entender que para Santo Tomás el conocimiento siempre es el resultado de una adecuación. Por eso, como la verdad es una adecuación, Santo Tomás va a decir que el conocimiento es como cierto efecto de la verdad, porque por el hecho de adecuarte tú a algo exterior, entonces estás conociendo. Diríamos que esa asimilación, cuando tú la conoces ya en sentido propio, ya la conoces, diríamos, volviéndote sobre ti mismo, entonces ya estás conociendo la razón de verdad en cuanto a verdad. Pero para que haya conocimiento, primero tiene que haber verdad, tiene que darse esa adecuación. Fijaos cómo lo vamos a... Aquí lo resume Santo Tomás muy bien. Todo conocimiento se cumple por la asimilación del cognoscente a la cosa conocida. Dicha asimilación es la causa del conocimiento. Fijaos, la asimilación a la cosa conocida es la causa del conocimiento. Lo que habíamos dicho, tú conoces un burro porque en cierto modo te haces burro en tu campo de conocimiento. Tú sigues siendo una persona, pero en un aspecto accidental que tiene que ver con el conocimiento te emburreces, por así decir, y así puedes conocer un burro. Como la vista conoce color por acomodarse a la especie del color. La primera comparación del ser con el entendimiento consiste en que el ser se anda, y esta correspondencia se llama adecuación del entendimiento y la cosa, y en esto consiste formalmente la razón de verdadero. Y esto es lo que lo verdadero añade al ser, la conformidad o adecuación de la cosa y del entendimiento, de la que se sigue el conocimiento de la cosa. Ya veis, por tanto, es que tú te adecuas a la cosa y de ese modo, cuando esa adecuación se da en el nivel del entendimiento, tú estás conociendo la cosa. De este modo la entidad de la cosa precede a la razón de verdad. Claro, evidentemente, si la cosa no participa del ser, no es un ente, difícilmente la vas a conocer. Y el conocimiento es un cierto efecto de la verdad. O sea, fijaos, esto es fundamental, porque a veces podemos decir que la verdad es una característica de un cierto conocimiento. Eso es así. Tú puedes decir de una proposición es verdadera o es falsa, según que responda a la realidad o no. Pero desde un punto de vista, diríamos, más radical, si tú entiendes la verdad como ese adecuarte a algo exterior en el nivel del entendimiento, hasta que tú no te adecuas, no puede haber conocimiento. Primero viene la adecuación y luego viene el conocimiento. Como veis, la cosa es bastante profunda y bastante importante. Aquí lo que viene ahora es un ejemplo que lo veríais, me figuro, cuando estudiasteis el libro de Basti de Filosofía de la Naturaleza, porque está tomado de allí. Y es para ver cómo funciona, digamos, así con un ejemplito, nuestro conocimiento universal y poder ponernos de acuerdo entre personas con diferentes culturas. El ejemplo que pone es el siguiente. Un habitante del desierto está en contacto por primera vez con la nieve blanca. Claro, lógicamente, no es que en el desierto nieve habitualmente, por alguien le lleva nieve blanca o por lo que sea, tiene ahí nieve y se queda sorprendido. Hasta ahora solo ha experimentado el agua, por tanto no tiene ni hielo ni nieve. Y respecto al blanco, conoce solo el blanco de la cáscara de huevo. Con lo cual, hasta ahora él no ha visto agua blanca. Ha visto el blanco en la cáscara de huevo y ha visto agua, pero no ha visto agua ni dura, helada, ni blanca. Si solo se conociera con la cogitativa y con la memoria, diría algo así como que a lo mejor la nieve es como clara de huevo montada. Y si se encuentra con un esquimal en un sitio donde no había huevos, pues resulta que no habría manera de entenderse. Pero lo propio del entendimiento es que puede readecuar sus definiciones precedentes al mismo objeto. O sea, puedes buscar una nueva diferencia específica respecto al objeto sensible que tienes delante. Por eso, lo característico es que cada hombre tiene una luz intelectual que se diversifica solo ante la diversidad de datos sensibles a los que se aplica. Tú puedes ir buscando de manera indefinida una nueva diferencia. Ese es el tema de la creatividad humana. Por eso, fijaos, hay determinados problemas que un animal se queda varado, no puede solucionarlo, el instinto no le da para más,
Pensad, por ejemplo, cuando esto lo vemos a veces, una avispa o una mosca que sistemáticamente se choca contra un cristal porque no es capaz de ver cómo salir de esa situación, va a hacer siempre lo mismo. En ese sentido, pensad que los instintos se repiten por siglos. Acordaos, por ejemplo, este tema del lenguaje de las abejas, los movimientos que hacen para indicar a otras dónde está la colmena, eran muy parecidos en la época de los romanos y ahora. Es cierto que si hay muchos cambios en el clima exterior, pueden modificarlos, pero básicamente eso sigue siendo igual. Sin embargo, nosotros somos capaces de adaptarlo. Por seguir en el ejemplo, el habitante del desierto podría definir el enunciado "la nieve es blanca" de la siguiente manera. Ante todo, parte de un nuevo sujeto, nieve. ¿Cómo saca el nuevo sujeto? Pues parte de agua ya la tenía, y ahí establece una nueva diferencia específica. Para él antes agua era simplemente agua líquida. Ahora el agua puede ser de dos tipos: agua helada, sólida, blanca, agua líquida, incolora. Con lo cual veis, de un género que ya tenía va a establecer ahora dos especies. De manera análoga, para él blanco antes era simplemente blanco de la cáscara de huevo, pero ahora es donde antes había un único blanco, ahora saca dos: blanco de la nieve y blanco de la cáscara de huevo. Con lo cual ya puede formular "la nieve es blanca". Podríamos decir, S es el género de que ha partido, agua; P, el predicado, blanco de la cáscara de huevo. Hay que introducir un cambio en el género del que ha partido, en el agua. Repito, antes agua era agua incolora, ahora el agua tiene agua incolora y agua helada. Has cambiado el sujeto, has introducido un cambio en el sujeto. Y antes el predicado blanco era solo blanco de la cáscara de huevo. Ahora ya, donde había un blanco, ahora has introducido una modificación y tienes ya dos posibles blancos. Como os digo aquí, el incremento de S y el incremento de P, variación de S, variación de P, son la variación que se ha producido para dar razón del nuevo modo de estar juntos estos dos aspectos de la realidad. Podríamos decir así que el entendimiento ha producido un enunciado universal, abstrayendo de los condicionamientos biológicos y culturales de los individuos. Porque, repito, antes en la cultura de uno, el único blanco era el de la cáscara de huevo, y así no había manera de enterarse. Entonces, se ha producido un incremento de S, un incremento de P, digamos, ese incremento se ha hecho constante, y tienes la redefinición mutua de sujeto y predicado. Se ha adaptado el sujeto, se ha adaptado el predicado. Y de esta manera, el entendimiento puede captar como esencia definida en un enunciado la naturaleza del objeto físico en cuestión. En el caso del esquimal, se puede hacer también, a partir de sus conceptos, otra variación parecida y pueden llegar a entenderse. O sea que, como veis, la característica nuestra es que podemos redefinir cualquier concepto de partida, cualquier enunciado de partida, buscando una nueva diferencia específica. Aquí en el ejemplo que os he puesto es muy sencillito, pero pensad, por ejemplo, cuando se trata de operaciones matemáticas mucho más complejas, de resolver problemas tecnológicos, se trata de buscar cosas que antes no se habían empleado para solucionar determinados problemas. Para el idealismo, o en general para las teorías representacionistas, como vimos antes, la universalidad del conocimiento dependía de que todos los individuos humanos tienen en su mente las mismas ideas, ya porque eran ideas innatas, ya porque tenían esos esquemas innatos. Acordaos lo de Kant. Nosotros vemos el mundo newtoniano porque en realidad tenemos unos esquemas newtonianos. Si la realidad se redujera a unas pocas leyes que explican todo, incluyendo esas mismas, podríamos explicarlo de los esquemas innatos, pero ya sabemos que no es así. Para Santo Tomás, en cambio, la universalidad viene de que las ideas se refieren a los mismos objetos. Es decir, en el caso del esquimal y del beduino, los dos tienen delante de sus narices la misma nieve. Lo que pasa es que cada individuo humano tiene sus experiencias previas, su historia diversa, pero es capaz de adaptar eso a la realidad que tiene delante de sus narices. Se puede adecuar y readecuar una y otra vez de una manera indefinida a lo que tiene. Puede formar esos nuevos conceptos. Fijaos, por ejemplo, lo que os había dicho antes, como lo de los esquemas a priori no funcionan. Tú, por ejemplo, puedes partir
de las leyes de Newton, pero te das cuenta de que estas leyes, por ejemplo, no sirven para explicar determinadas cosas, como se dio cuenta Einstein, hay que formularlas otra vez. Hay que añadir una serie de leyes nuevas, a lo mejor quitando alguna de las que había antes, y de este modo estás conociendo mejor la realidad. No es que las de antes fueran falsas, las de antes van muy bien, pues no sé, para explicar que tú tiras una bala con un cañón, para eso te van muy bien las leyes de Newton, pero para explicar un agujero negro, para eso no te sirven simplemente las leyes de Newton y hacen falta otras distintas. O sea, como veis, este esquema de adecuarse y de readecuarse, ahí está la capacidad, digamos, el conocimiento intelectivo, este poder adecuarnos sin límite, siempre a partir de cosas sensibles, siempre a partir de cosas concretas, pero de este modo podemos llegar a ese conocimiento universal. Fijaos cómo lo resume Santo Tomás en este comentario al Perihermeneias. Pero hay que decir que la intención de Aristóteles no es la de afirmar la identidad de conceptos en la mente por referencia al mismo enunciado verbal, como si a una misma enunciación se sobreentendiese una misma concepción de la mente, pues los enunciados verbales son distintos en los distintos sujetos. Diríamos, cada uno tiene en su cabeza las ideas, los enunciados, lo que sea de su padre y de su madre. Al contrario, Aristóteles pretende afirmar la identidad de los conceptos de la mente por relación con las cosas. Dice que los conceptos son idénticos porque se refieren de manera semejante, no idéntica, las mentes de los que piensan son distintas, a las mismas cosas. O sea, veis, por tanto, como tenemos esa común referencia a las cosas, podemos ponernos de acuerdo. Y de este modo, el género es universal, no porque contenga ya en acto los infinitos individuos con todas sus diferencias específicas posibles, por eso ya falta así como una facultad mágica de captar esa esencia universal, sino porque lo definido a partir de una experiencia universal de nieve, esta nieve es blanca, puede ser redefinido por la mente humana. Puede haber ya tipos de nieve blanca, nieve gris, nieve dura, etc. Y en este punto, el entendimiento puede abstraer de todos esos universales que siempre comienzan por un único caso, porque todo nuestro conocimiento comienza siempre por algo singular, un universal que se aplique a todos, separando la esencia específica común de nieve de las otras diferencias, nieve blanca, nieve gris, nieve dura, etc. Por eso, fijaos, el núcleo de la teoría tomista del conocimiento universal está vinculado a que el entendimiento agente va a permitir a cada individuo abstraer del objeto realmente existente la diferencia específica propia, de manera que todos pueden llegar a una definición única del objeto concreto, un universal que al principio se aplica a cada caso, y abstraer de todos los conocimientos del tipo anterior diferencias comunes a varios objetos, y se puede llegar a una definición única de ese género de objetos. Ahí tendríais ya un universal aplicable a muchos casos. Tendríais ya un género que se aplica a multitud de casos. Con lo cual se ve perfectamente la diferencia entre sentido y entendimiento. El sentido también se adapta a la realidad, pero ese proceso de adaptación está físicamente limitado. Hay un número finito de especies. Estás marcado ahí por los límites diríamos, de la fisiología. Por eso lo del que os decía antes, una avispa se choca continuamente porque no, digamos, puede adaptarse a la realidad, pero entre un más y un menos. Es un poco como igual que nosotros podemos ver los colores entre una longitud de onda y otra. Tenemos ahí un límite físico. Pero lo característico del entendimiento es que podemos readaptarnos de manera ilimitada. Y podemos ir buscando soluciones sin límite. En el caso, por ejemplo, tú puedes ver los colores en el infrarrojo, ya no lo puedes ver, el ultravioleta tampoco, pero te puedes construir un telescopio para ver eso. No es que lo puedas hacer tú así por las buenas, pero, digamos, puedes ir acumulando conocimientos para conseguir eso. En el caso de la sensibilidad, el sustrato que permite esas adaptaciones es ese sistema de las dinámicas caóticas o de la teoría cuántica de campos aplicada al cerebro, como decíamos antes, que puede estabilizarse en múltiples pseudociclos. Pero esa capacidad de adaptación, aunque es muy grande, en sistemas muy complejos como nuestro cerebro, sigue siendo limitada, porque al final un sistema físico no puede volver perfectamente sobre sí mismo, no puede controlarse perfectamente a sí mismo. Mientras que, como el entendimiento tiene un sustrato no material,
sino espiritual, sí que puede volver perfectamente a sí mismo y no tiene límite para adaptarse una y otra vez de manera indefinida y, por tanto, para formular esos enunciados universales. Habéis visto, de todo modo, y con esto ya terminamos, cómo la definición de verdad como adecuación del entendimiento a la realidad no quiere decir que tú captes así como por una cosa mágica, una esencia que está flotando no se sabe dónde, sino que te puedes ir adecuando una y otra vez. O sea, es adecuación, no ecuación. Adecuación quiere decir que tú te tienes que ir adaptando cada vez más a esa realidad exterior. Es en ese sentido una adecuación susceptible de crecimiento y enriquecimiento. Claro, si nosotros fuéramos como los ángeles, que tuviéramos ya esas esencias de las cosas infundidas por Dios, ya las tenemos de un golpe, pero las cosas no son así. Tenemos que ir conociendo cada vez más, adecuándonos cada vez más a la realidad. Bien, lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.